Bienvenidos a vuestro canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy vamos a hacer una pequeña review. Hoy os traigo el Mitsubishi F1M Pit, en código aliado, en escala 1.72 y de la marca Fujimi. El anterior dueño ha cortado los box art de la caja y lo ha guardado dentro de una bolsita estanca. Quiero entender que por un motivo de espacio. El Mitsubishi F1M, para mi gusto, ha sido uno de los hidroaviones más competentes en su labor de toda la historia. Era un poco como la navaja suiza en el mar. Se utilizaba como avión de reconocimiento, como avión de ataque ligero, para hostigar, incluso para defender de otros aviones. No era ni rápido ni tenía pinta de ser moderno, pero era extremadamente ágil. Pese a ser una maqueta bastante pequeña, viene con un despiece realmente bueno. Cómo se nota que Fujimi hace los deberes cuando quiere. En este avión pusieron especial cuidado. Destaca sobre todo en ello los detalles de la cabina. Viene con el panel de instrumentos muy bien detallado. Pese a que la cabina es muy pequeña y apenas se ve, viene muy bien amueblada. El motor tiene un detalle bastante adecuado. Sin excesos, pero bastante adecuado. Lo de alinear las alas en un biplano suele ser algo realmente complicado. Así que este avión, al tener unos montantes con el ala inferior y superior bastante gruesos, no debería tener demasiado problema. Para el flotador una cosa curiosa, viene para hacerlo completo o waterline. En esta caja hay dos libreas para el avión, una para el acorazado Nagato y otra para el escuadrón de Tateyama. También trae para hacerlo su carrito de transporte. Para todos los que no queráis ponerlo en diorama, es una opción, así que puntazo para Fujimi. Llega la hora de abrir las bolsas y me flipa que tenga el Inomaru. Lo he conseguido tirado de precio en una página de segunda mano. Para este tipo de maquetas suele ser una opción realmente viable, puesto que en tienda están extremadamente caras. Y algunas veces pues te encuentras cositas de estas tiradas de precio. Y por si no lo habíais imaginado, es mi hidroavión favorito, de lejos. A pesar de no tener la caja, curiosamente todos los peines de piezas vienen sin abrir. Vamos, el típico sacado de la caja para ver que todo esté bien. Lo primero que me estoy encontrando al abrir la bolsa es un fuselaje realmente bien modelado, con todas las líneas de panel finamente marcadas, y el panel de instrumentos, que ojo, para no tener demasiado detalle, está muy bien hecho para la escala que es. También viene el mamparo de separación que hay entre el puesto del piloto y el artillero operador de radio. También vienen marcadas, cerca de la zona del motor, unas rejillas finamente grabadas. Y algo que no me gusta es cómo viene la hélice, con el buje y la hélice en una sola pieza. Volviendo al panel, y se me olvidaba decirlo, hay una calca que viene con todos los instrumentos. El motor es uno de los puntos fuertes del avión. Viene muy bien detallado y realmente bien modelado. A pesar de que no tienen los dos bloques de cilindros, tampoco se les va a echar de menos. Y es que en la primera línea de cilindros donde va hacia el buje del motor, podemos ver ya de salida que todos los cilindros tienen todas las lamas de ventilación completamente detalladas. La segunda línea de cilindros viene completamente incrustada y modelada directamente en la pieza donde están todas las aletas de ventilación de la parte posterior del capot. Al darle la vuelta al molde, resulta que tiene marcado todo el costillaje en el interior del avión. Lo malo, que trae esos horripilantes agujeros del pin de extracción del molde. Esto, por desgracia, es algo típico de las maquetas. Y no parece que los fabricantes de hoy en día estén poniendo mucho empeño en solucionarlo. Aunque algunos están poniendo los pines de extracción en puntos que no son tan críticos como ese interior. Vamos con los siguientes peines. Es que me encantan las banderitas japonesas. Las alas son una auténtica belleza. Se puede distinguir perfectamente tanto la parte metálica del ala como la parte que era entelada. Y además, el detallado que viene en la parte metálica está finamente grabado. No es ni muy profundo ni muy ancho, es un dibujo maravilloso. Los montantes de las alas también están en este peine. Uno de ellos trae el tubo de pitot modelado. La parte inferior de las alas viene con un ranurado para encajar todos los flotadores que tiene que llevar. De la parte inferior del ala superior hay una cosa que no me gusta, y es donde le han hecho la línea de corte para juntar las dos mitades. Y es que la verdad podían haber aprovechado y haber utilizado las líneas que tienen los propios alerones para hacerlas coincidir. El ala inferior pues 3/4 de lo mismo. Tiene esa horrible línea de unión en la zona entelada. De momento es el único fallo o inconveniente que le estoy viendo, porque aquí sí que va a requerir de masilla y paciencia para quitar esa línea en una zona donde no tiene que haber un encaje, en una zona que además en el avión real es entelada. Pero bueno, se lo vamos a perdonar porque es el único F1M que hay en esta escala. El único y el mejor. Y hay un peine de flotadores que además puedes encontrar ya directamente el flotador que es para waterline. Y es que estos flotadores sí que tienen lado. Está el de babor y el de estribor. No los puedes intercambiar.
En el peine donde viene el flotador destaca directamente el que es de waterline. Se puede distinguir muy fácil porque es el que viene con toda la base completamente plana. Por eso vienen 6 mitades, para hacer o los dos normales o uno normal y el otro en waterline. Y es lo que os he dicho, no me entusiasma que a la hora de hacer un diorama siempre tenga que ser el del lado de estribor el que caiga. Una forma muy lícita de colocarlo sería sobre una peana con un cristal, aunque también le puedes hacer mar. Hay que pensar que cuando se hizo el molde de la maqueta, ya por el 97, tiene la particularidad de que no estaba tan al día el tema de utilizar resinas para hacer agua, con lo cual hubieras podido utilizar directamente el flotador, que viene completo, pero en aquel entonces el mar directamente se pintaba sobre una peana haciéndole textura. En cuanto al flotador, que viene completo, es una auténtica maravilla, las líneas que trae son una pasada. Está realmente bien hecho. También nos encontramos todas las piezas del carrito. Aunque Fujimi realmente las podía haber puesto directamente todas en el mismo peine, y no dejarlas desperdigadas a lo largo de todos los peines de la maqueta. Este es un avión que compré hace ya algún tiempo, y francamente me gustó tantísimo hacerlo que he vuelto a comprar otro. Ya os digo que con la suerte de haberlo conseguido en una página de segunda mano tirado de precio. Lo primero que hice fue remacharlo y meterle un casquillo pasante en el flotador para unirlo a una cuna que le fabriqué. También remaché todo el avión completamente en las partes metálicas. Lo que no hice fue tocar las enteladas, pero todas las metálicas las remaché completamente. También le corté todas las superficies móviles, los alerones, los flaps y los timones de cola. Una cosa que tuve en mente durante todo el montaje fue ir probando las alas superiores con las inferiores para asegurarme de que todo el alineado que tenían era el correcto. Y por increíble que parezca, una parte que dio muchísima guerra para todo el tema del remachado fue el flotador, precisamente por la forma que tiene. Menos mal que hay planos detallados de cómo iban los remaches del avión, pero este fue una locura. Metidos en faena también le fabriqué una catapulta completamente nueva, en este caso una tipo 2 Cure de un kit sobrante que tenía de Hasegawa. Tuve que hacerle muchísimas partes de scratch porque le faltaba detalle por todos lados. Pero yo creo que quedó realmente decente, la idea era colocar el avión sobre ella. También le fabriqué una cuna completamente a scratch. Esto fue lo más difícil de todo, porque tuve que hacerla de manera que alineara completamente con los pines que le había hecho para el flotador. Todo el conjunto tenía que ser completamente desmontable, así que utilicé cuerda de piano para afianzar todo el conjunto, como si fueran pasadores. Es muy habitual que al retocar las superficies móviles no encajen como tienen que encajar o dejen huecos, así que me tocó retocarlas también con Evergreen y darles una curvatura para la movilidad. Para el color de la catapulta elegí el color gris Cure. Creo que era el adecuado para esta catapulta en concreto. He elegido el color verde de la Marina Imperial japonesa, aunque algunos de estos aviones, sobre todo las primeras etapas, también tuvieron una librea gris. Y queriendo simular ese aspecto que tenían los aviones japoneses al final de la guerra, decidí darle un tratamiento de weathering que fuera acorde con ello. Aquí podéis ver cómo queda la parte inferior, pero esta no está descascarillada. Es por un tema de cómo le daba el sol al avión y los rayos ultravioleta hacían que en una semana más o menos la pintura, aunque fuera nueva, se quedara como tiza y saltaba a trozos. Importante cuando hacéis estas cosas, y es que si hay una zona entelada, la zona entelada no se desconcha. La zona entelada se desgasta en mayor o menor medida, pero no suele soltar trozos de pintura como podría pasar en una zona que está sujeta a la vibración transmitida por el metal. El tema del desconchado de la pintura es algo que los japoneses no solucionaron a lo largo de toda la guerra, y se vio muy agravado cuando utilizaban sobre todo también los aviones pistas de tierra, y al arrancar las hélices y los motores, toda la gravilla que había por el suelo de una pista poco preparada hacía que impactara contra todo el avión. El efecto se veía menos en portaaviones, pero también pasaba, y es por lo que os digo. Básicamente el barniz que le aplicaban se deshacía con el sol y la pintura terminaba siendo un polvo de tiza. Además, el ambiente marino tampoco es que ayudara demasiado. En definitiva, tenemos un avión que es súper disfrutón. En escala 1.72 no es un avión especialmente grande, no es tan llamativo como pueda ser un bombardero o un avión gigantesco, pero es un avión del que se puede sacar petróleo. Y si además os lográis hacer con el set de fotograbado de Eduard que había en su día, vais a tener un avión que, dentro de lo súper chiquitín que es, tiene un detalle excelente. Pero ya os digo que es un avión lo suficientemente solvente como para hacerlo de caja. Únete a la tripulación si no lo has hecho ya. Pulsa el botón de suscribirte, déjame tu like, comparte
y todas las dudas que tengas me las dejas abajo en la caja de comentarios que las leeré y te las responderé. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.